Pues quisiera agradecer a todos los presentes por estar acompañándonos el día de hoy. Mi tesis llevó por título Aplicabilidad de la reflexión filosófica personalizada situada en el espacio de tutoría para estudiantes del IEMS, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Mi director fue el doctor Jaime Fausto Ayala Villarreal, al cual agradezco su seguimiento. Para comenzar, me gustaría retomar un poco acerca de la reforma que se hizo en la Constitución mexicana, en el artículo 3º principalmente, que es el de educación, acerca de cómo los programas y planes de estudio deben de llevar a partir de ahora una perspectiva de género y una orientación integral, retomando algunas asignaturas, ciencias y disciplinas, entre ellas la filosofía. Esto me parece muy importante para ver la pertinencia de la tesis. La reflexión filosófica personalizada situada es un modelo de tutoría funcional para los espacios educativos. Esto va a permitir no solamente ayudar dentro del desarrollo biopsicosocial de los estudiantes, sino también nos va a permitir identificar lo que se hace y lo que se debería de hacer. Para el marco teórico trataré de ser breve, pero para que podamos retomar lo que viene en la tesis, desde los filósofos como el doctor José Barrientos, la doctora Graciela Hierro, Sócrates, vamos a retomar la parte de filosofía y con la doctora Ofelia de Santic, la parte de sistemas, la parte sistémica, cómo es que se da la interacción sistémica en los espacios educativos. Y para la parte del vínculo de los estudiantes en cuanto a las redes de apoyo, se retomará a Carlos Slutsky. En el capítulo 1 se habla acerca de los antecedentes del modelo educativo, es decir, su historia y sus orígenes, el enfoque metodológico y cómo es que se da la modalidad escolar, ya que hay escolar y semiescolar. Yo voy a retomar la parte escolar. En 1995, cuando estaba como regente, entonces Espinosa Villarreal propone el volver a instaurar en un espacio una cárcel de mujeres. Las mujeres y los hombres de esa comunidad se ponen en contra y solicitan que no se haga. Para 1997, cuando estaba Cuauhtémoc Cárdenas, solicita que efectivamente se detenga la construcción y les permite tener ciertas aulas y con bancas de iglesia. Sin embargo, no había como tal un REBOE. Es para el 2000, con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, cuando él no solamente aprueba un proyecto, sino que aparte da un apoyo para poder abrir 15 planteles. Uno de ellos es el de Iztapalapa 2, que es en el que estuve trabajando la investigación. Dentro de la modalidad escolar del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México actualmente, pero vamos a ir viendo en algunos, dentro de la tesis que en un primer momento era del gobierno del Distrito Federal, se utiliza lo que son las clases presenciales. Se contrataron docentes, pero como docentes, tutores, investigadores del sistema escolarizado. Para ese momento solamente existía el escolarizado. Las actividades era dar las clases, máximo a 30 estudiantes para que pudiera ser más personal, e impartir las asignaturas. Y posteriormente poder trabajar en el espacio de tutoría con un máximo de 16 estudiantes para dar este seguimiento. El plan de estudios tiene una estructura en la cual se va viendo la formación del estudiante y se pueden ir viendo cómo es que se da el desarrollo de los avances académicos, pero también va a ir teniendo integral la parte de tutoría. En un momento vamos a ver. Dentro de esta formación habla sobre una formación crítica en la cual debe de haber una actitud, una capacidad de vigilancia, un hábito de contextualizar. En la parte científica, como podemos ver, tiene que ver con la parte de cómo se van dando ciertos conocimientos y se va dándole solidez a ciencias particulares. Esta es la parte que me interesa mucho que se pueda observar, que en la formación humanística vamos a ver que el eje va a ser la filosofía, porque va a hablar acerca de ayudar a fortalecer la parte axiológica dentro de la actitud de los estudiantes, una conciencia moral, una acción moral y cómo se va a dar esta capacidad de ir reflexionando sobre ciertos fenómenos estéticos y cómo es que se va fortaleciendo el desarrollo de los estudiantes para poder adquirir ciertos conocimientos, pero también ciertas actitudes frente y dentro de su vida cotidiana. En el capítulo 2, como podemos ver, tiene que ver con los conceptos de filosofía, de los cuales retomé al doctor Miguel Romero Griego y al maestro Gabriel Vargas Lozano, para poder hablar de cómo es que la filosofía ayuda y promueve el perfeccionamiento humano, para poder avanzar y desarrollarse dentro de su vida cotidiana. Y después vamos a ver acerca de las asignaturas.
La filosofía, en este perfeccionamiento humano, en este desarrollo de habilidades y de conocimientos, remite a sus objetos y a sus objetos de estudio, como podría ser la lógica, la ética, la estética, la ontología, la filosofía de la educación, entre otras. Dentro de las asignaturas de filosofía, como pueden ver, son 4 filosofías que son básicas, obligatorias, y vamos a tener una optativa. Dentro de filosofía 1 vamos a ver introducción a la filosofía, en filosofía 2 lógica y argumentación, en 3 ética y valores, en la 4 estética, y vamos a ver ahí la sensibilidad y la percepción de los estudiantes para ir fortaleciendo esta parte, y en filosofía política, pues cómo es que dentro de su desarrollo pueden ir desarrollando ciertas habilidades para poder ejercer su capacidad dentro de la vida cotidiana para votar, para tomar una posición más segura dentro de sus procesos de vida. Dentro del espacio de tutoría vamos a ver que en el IEM tiene ciertas características particulares. Independientemente de que se les da un seguimiento y acompañamiento, nos habla también de apoyar dentro de la formación del estudiante y apoyar a las actividades como un espacio que les permita ir fortaleciéndose y concluir sus estudios. Como pueden ver en este diagrama, la actividad tutoral se va a dividir en 2 dimensiones. Por un lado, vamos a ver que hay una asesoría académica, que es acerca de las asignaturas que se imparte, pero por el otro lado, que es la parte en la que me estoy enfocando, que es el seguimiento y acompañamiento, el cual, independientemente de que se brindan los instrumentos, por decir de alguna manera, para poder ejercer esta labor, en realidad no hay realmente unas estrategias o unas actividades específicas para poder dar, como nos plantean, este seguimiento o estas estrategias de orientación diferenciada para poder dar contención y seguimiento a los estudiantes. La actividad del tutor tiene que ver, entre otras cosas, con conocer al estudiante, ayudar a los tutorados para poder tomar en cuenta tanto los reglamentos como los seguimientos académicos, colaborar en la solución de ciertos problemas y también proporcionar tanto a los estudiantes como a sus familias. Recordemos que en la educación media superior muchos de los estudiantes son menores de edad, para poder atender el seguimiento de estos estudiantes junto con los padres de familia. Tengo la posibilidad hasta ahora de seguir trabajando dentro del instituto desde hace ya 19 años, y parte de lo que observé me permitió empezar a desarrollar este modelo del cual quiero explicarles, que tiene que ver la investigación con un estudio de caso. En este estudio de caso apliqué un marco teórico conceptual específico y una metodología para poder desarrollar esta tesis. Dentro de esto vamos a ver lo siguiente. Dentro de la metodología utilicé la mayéutica socrática, por eso venía dentro del marco teórico, y la dialéctica platónica, para poder establecer con los estudiantes cómo ellos podían ir desarrollando sus ideas, como dice Platón, que bueno, se supone que lo dice Sócrates, esta parte de parir ideas y después ayudar a la construcción de ellas para llegar a una meta. Dentro de la ética aplicada que utilizo a partir de Graciela Hierro, se habla acerca precisamente de cómo ellos pueden aterrizar, co-construir, deconstruir ciertos criterios, costumbres, tradiciones para poder optimizarlas y que sean las ideales para la sociedad. Y dentro de filosofía aplicada, con José Barrientos, parte de lo que se plantea es la posibilidad precisamente de poder utilizar otras disciplinas como podría ser la ontología, la hermenéutica. Él habla de manera de una consultoría, pero en este caso en la tutoría vamos a ver cómo se puede aplicar dentro de las actividades de tutoría. La pregunta de investigación quiero leerla para ustedes tal cual como está. Pregunta de investigación. ¿Cómo un modelo de tutoría de reflexión filosófica personalizada situada puede ofrecer ayuda a los estudiantes de educación media superior para fortalecer su desempeño académico y apoyarlos en la toma de decisiones dentro de su vida cotidiana? Para ello, me apoyé en un tipo de estudio cualitativo, longitudinal, exploratorio, el cual se llevó a cabo durante 3 años en Iztapalapa, y la muestra fueron 2 estudiantes a los cuales llamaremos ficticiamente Carol y Pedro. Las técnicas de recolección de datos dentro de este proceso
tuvieron que ver con una entrevista de preguntas cerradas de opción múltiple que se fue aplicando un cuestionario en el cual se les preguntaba sobre ciertos datos específicos para poder conocer mejor al estudiante. La observación fue participativa, con ciertas actividades que fueron grupales, pero también otras que fueron individuales para ir atendiendo esta parte personalizada y situada para cada uno de los estudiantes. Se observó cómo se expresaban, cuáles eran sus intereses, sus interacciones sociales, como les planteaba lo de Slutsky, esta parte de las redes de apoyo, cómo desarrollaban ciertas habilidades y actitudes. Se hizo una historia de vida, un familiograma para poder hacer todo el diagrama, vamos a decirlo así, para poder apoyarlos e identificar ciertos puntos. Otro punto que se utilizó, otro instrumento que se utilizó es un programa que tiene el instituto, el cual se llama CIRAT, en el cual se recaba toda la información para poder ir identificando cómo va el estudiante, qué actividades se dieron, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y cómo va su avance académico. Otro punto importante es que estas evidencias también fueron reflexiones escritas y actividades que se hicieron. También se hizo una entrevista videograbada al final, en el cual los estudiantes se les hicieron ciertas preguntas, que son las de Linker, para poder identificar si realmente lo que aprendieron les permitió poder desarrollarse más adelante. También otro punto importante fueron estas entrevistas abiertas que viene en el anexo 1 de la tesis, y lo que les decía acerca de la entrevista videograbada está en el anexo 2 con estas 29 preguntas, las cuales tienen ciertos rubros sobre ética, ontología, lógica, razonamiento lógico, percepción o sensibilidad estética. Dentro de la presentación de cómo es que se dio el procedimiento, explico cómo es que en el primer acercamiento fue a partir de una plática que se tuvo con los padres de familia para explicarles cómo era la institución y qué características tenían. En ese evento se acercaron los padres de familia, en el caso de Carol y de Pedro, para comentar que sus hijos tenían ciertas situaciones particulares, ciertas enfermedades que podría ser que les impidieran continuar avanzando. Entonces yo ahí lo que les comenté es que ellos tenían que elegir que yo fuera su tutora. Posteriormente los estudiantes eligieron que yo fuera la tutora y trabajaron junto con otros 14 estudiantes dentro de tutoría con este tipo de seguimiento del que les hablo, que a continuación vamos a ir viendo. El modelo de tutoría de reflexión filosófica personalizada situada, vamos a ver que posibilita la integración y desarrollo de los estudiantes en nivel medio superior para poder conocer y analizar sus conflictos y para poder implementar la labor de la reflexión filosófica para poder ver el impacto que puede tener en su vida. Vamos a ver en la historia de vida de Carol que ella viene de una familia nuclear en la cual tiene un hermano mayor. Ella tiene un diagnóstico de lupus. Es una enfermedad crónico-degenerativa que anteriormente en su vida académica le había causado ciertas limitantes que tanto le había afectado en su salud como en poder interactuar adecuadamente con sus compañeros. Se estuvo trabajando a partir de ciertos filósofos como Sócrates, Séneca. Por ejemplo, hubo una línea del tiempo en la cual para poder desarrollarla, primero comenzamos hablando de cómo Sócrates plantea que una vida no analizada no vale la pena de ser vivida. Y entonces, a partir de ello, empiezan las reflexiones con sus compañeros. Por ejemplo, hubo otra donde hablábamos sobre la importancia de conocerse a sí mismo. Todos estos instrumentos permitieron ser como detonantes para poder ir hablando de su enfermedad y ir hablando con su mamá para poder apoyarla y con los comités de las academias, de sus asignaturas, para que pudiera ella entregar trabajos antes de que le tuvieran que hacer una intervención o si llegaba a tener alguna crisis pudiera enviar los trabajos. En la historia de vida de Pedro vamos a ver que también viene de una familia nuclear, tiene 3 hermanas, una más grande que él, 2 más chicas que él, y él, ahora sí que en lugar de como paciente identificado, como estudiante identificado, lo que vamos a ver es que él tiene una enfermedad que le llaman TDA, trastorno por déficit de atención. Esta enfermedad la había estado provocando anteriormente en su desempeño académico tener ciertas dificultades para su desarrollo y su desempeño, porque debido a que este trastorno lo hacía ser muy hiperactivo y estar como ausente en algunos momentos de la actividad de la clase o distraerse, los profesores se molestaban.
En este caso, lo que se hizo fue trabajar con los comités, estrategias, para que él pudiera poner atención y si acababa antes, ayudar a sus compañeros o comprendieran que no era que él no quisiera, sino que era una forma en la que él tenía una visión diferente a la de sus compañeros y actividades diferentes. Algunas de las lecturas que se utilizaron con los estudiantes de tutoría fue Séneca, Foucault, Graciela Hierro, Ortega y Gasset, Sánchez Vázquez, y ahí se fue señalando la importancia de ir reflexionando, pero también cuáles eran las limitaciones que presentaban para que pudieran ser autorregulativos. También se presentaron problemas éticos, problemas morales, para que ellos pudieran resolverlos en conjunto y también tener su propio criterio para explicar qué pensaban acerca de estos fenómenos o de estas situaciones. En la aplicación de la tutoría de reflexión filosófica personalizada situada se encontró cómo es que los estudiantes comenzaron a tener el desarrollo de ciertas habilidades, pero también fortalecieron su identidad. Empezaron a sentirse más seguros, empezaron a generar grupos de apoyo y empezaron a interactuar entre ellos de una forma en la cual empezaron a respetar sus diferencias, entendiendo que cada uno de ellos son únicos y diferentes. Parte de lo que se identificó, si recuerdan en la tesis, viene unas conversaciones que se tuvieron con ellos posteriormente y la forma en la que ellos fueron hablando acerca de cómo pudieron concluir sus estudios. Por ejemplo, en el caso de Carol, nos fuimos con menos materias, se acabó un semestre después, pero pudo completar y pese a que muchos pensaban, y ella misma en un primer momento, que no iba a poder ejercer y terminar una carrera, actualmente, por ejemplo, ella, para cuando era la entrevista, ella comentó que ya iba a entrar a la carrera de odontología y cómo es que iba a obtener la posibilidad de seguir avanzando. En el caso de Pedro, también comentó que entró a la UACM a ingeniería y cómo es que él ahora percibía el mundo diferente y cómo es que ya se daba cuenta de ciertas problemáticas y las podía resolver. Dentro de estos comentarios que ellos tuvieron es que sí les había servido la tutoría, que habían cambiado y modificado, pero que habían también comprendido que podían ver la vida de una manera diferente. La tutoría de reflexión filosófica situada personalizada puede brindar un espacio que permita la formación de la identidad, establecer ciertos criterios reflexivos y tomar ciertas decisiones. No es el único instrumento o el único modelo que se puede utilizar, pero es un instrumento viable y que puede ser aplicable por los docentes, tutores, investigadores y de otras instituciones. También podemos ver que ayudó a modificar ciertas actitudes y que la parte tripartita permitió que los estudiantes pudieran hablar con sus papás. Es tripartita porque en las reuniones o en las juntas que teníamos para ver sus avances académicos, venían los padres de familia y entonces ayudábamos a ver cómo iba este avance y ellos pudieran establecer como una autoevaluación. También se permitió la comunicación entre ellos para poder quitar esos silencios y poder poner palabras para que pudieran comunicarse y ayudar a un fortalecimiento de una formación crítica, autorregulativa, reflexiva y humanística. Dentro de las conclusiones que se identificaron, tiene que ver con estas técnicas que se ejercieron, que se llevaron a cabo. Bueno, estas promovieron una autogestión, una capacidad de desarrollar una resiliencia, de establecer un diálogo constante, de reflexionar sobre las situaciones que iban viviendo para poder resolver ciertos problemas y para continuar estudiando, que ese también era uno de los puntos que tratábamos de establecer con ellos para que pudieran continuar. Dentro de las entrevistas que se realizaron después de que egresaron, se pudo observar que hubo cambios significativos, porque al preguntarles ciertos elementos específicos dentro de su actividad, como si ya recogían la basura o si ya iban a museos y qué pensaban acerca de ello, ellos empezaron a manifestar que podían y se percibió que podían reflexionar y tomar decisiones, que podían desarrollar valores axiológicos, que podían utilizar el razonamiento lógico y la sensibilidad estética, que había ya una conciencia ambiental, una conciencia del cuidado de sí mismo y de los otros, una aplicación de una ética dentro de su vida cotidiana para ejercer su vida con ciertos criterios y valores tanto morales
como de reflexión estética y una búsqueda de estrategias para solucionar ciertos problemas y no paralizarse. Como pueden ver en la fotografía, ahí están cosiendo algo. Esto tiene que ver con una actividad que próximamente tal vez ya sea publicada acerca de avatares filosóficos, en los cuales después de una reflexión de ciertos filósofos, ellos eligieron el que más les gustaba para poder comentar cómo es que les había ayudado para resolver algún problema. Estas actividades lúdicas pueden ayudar a identificar aspectos particulares de su pensamiento. Dentro de la parte cuantitativa que podemos identificar es que en la generación del 2014 se inscribieron 357 estudiantes, de los cuales pues en el 2017 egresaron 50 estudiantes. Este es el 14% del total. Pero de esos 50 podemos ver que son 12 los que fueron tutorados. Todavía incluso una solicitó integrarse al grupo y entonces fueron el 24% de los estudiantes que egresaron en el 2017 llevaron un acompañamiento y seguimiento que tenía un enfoque de reflexión filosófica personalizada situada. Dentro de lo último me gustaría comentar que para ser un docente, tutor, investigador, también es muy importante dentro de este espacio de tutoría que haya un perfil de docente en el cual se establezca la posibilidad de la creatividad, ¿no? Para poder aplicar estas estrategias, una capacidad de reflexión crítica, la posibilidad de tener prudencia frente a ciertos comentarios que pueda llegar a hacer el estudiante sobre su vida, una tolerancia a la frustración y al rechazo, porque en ocasiones los estudiantes pueden llegar a tener comentarios hirientes que pueden afectar la autoestima del docente. Por eso es muy importante que él mismo tenga esta capacidad de diálogo, de escucha y de autoestima, así como una empatía por los problemas de los estudiantes, no verlos como objetos, sino como sujetos, para poder respetarlos tanto a ellos como a sus familias, porque en ocasiones tienen una vida a lo mejor muy diferente a la nuestra y nuestras costumbres o nuestros valores pueden llegar a verse en un momento dado confrontados con lo que ellos están diciendo. La capacidad que nos sirve para no sobreinvolucrarnos en sus vidas. Es como estar en una balanza en la cual acercarse, pero no tanto que entonces llegue a afectar nuestro desempeño y nuestro desarrollo académico. También es muy importante conocer los reglamentos, no solamente para inscribirlos, sino también para ver cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances dentro del esquema normativo de la institución. Y también desarrollar el mismo docente una capacidad de resiliencia frente a los problemas de la vida cotidiana. Este modelo que propongo de reflexión filosófica situada personalizada puede brindar la formación de una identidad con criterios reflexivos que pueda ayudar a tomar decisiones dentro de la vida cotidiana del estudiante porque es parte de lo que pretendemos dentro de esta etapa tan importante para nuestros estudiantes. El que sea personalizada puede permitir que el estudiante pueda tener un acercamiento auténtico para prevenir situaciones de riesgo, pues como sabemos es una etapa en la cual se encuentran en una fragilidad que puede llegar a interrumpir el terminar sus estudios. Esta tutoría también puede fortalecer la autorregulación y generar redes de apoyo, no solamente con los padres de familia, sino también con ciertas instituciones al hacer ciertas canalizaciones si se observa o se identifica que el estudiante tiene un problema más allá de lo que pueda resolver o comentar el docente en ese momento. Aplicar la resolución de problemas le permite al estudiante poder enfrentar su vida cotidiana. Muchas gracias por su atención.